pago. ¿Qué pasa si este señor mañana o pasado le sucede cualquier cosa Ya. y no puede pagar? ¿Hay alguna posibilidad de que me quiera hacer alguna revisión? Eso es lo que quiero saber. Si No hay cabe alguna alguna. De hecho, yo acabo de tener un caso en la notaría hace 3 días. ¿Qué estamos hoy día? Jueves, el lunes. Esa sentencia El ahí lunes, queda y no hay cómo mover. el lunes hicieron el acuerdo y le hice una hipoteca cerrada y se acabó. Ah, ya, eso Ya. Y de hecho lo hice, hubo una persona muy importante que representó mucho para este país por el 2008 y todo lo demás, que era la que estaba enredada con los 2 abogados. Y el mismo problema que tú me dices, ¿qué pasaría si te doy y cómo me lo pagas? ¿Y qué pasaría si luego me pagas? Y entonces les cobré $80 por hacerles una hipoteca cerrada, garantizando el pago de los $20,000 y se acabó el día. De hecho, me complace decirte que cuando la señora me preguntó, ¿hasta cuándo va a estar usted de notario? Yo le dije, hasta el 2021. Me dijo, bendito Dios. O sea, porque mi negocio, o sea, yo antes de ser notario fui mediador. Entonces, y además de notario no soy estúpido. O sea, cada negocio que se haga en la notaría es plata para mí, pues no. Y también para el Estado, que se lleva el 60%. Entonces, hay que pagar la contribución y el negocio. Grábense esto. Yo siempre digo, cuando la gente va a la oficina y comienzan a mirarse uno con otro, siempre les digo, verán, y los que son abogados me van a dar la razón aquí. En el 4.º libro dice, interpretación de los contratos. La regla de interpretación de los contratos en el 4.º libro del Código Civil dice, los contratos se hacen y se cumplen y se ejecutan de buena fe. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese es el principio. O sea, nadie contrata para fregarse la vida. Nadie contrata, es como casarse, o sea, nadie se casa para volverse infeliz, ¿sí? Entonces, porque el matrimonio es un contrato, entonces, y los contratos se ejecutan de buena fe. Entonces, cuando la gente llega y tiene conflictos y quiere resolver, y hay gente que sí es escéptica a la mediación, entonces, nuestro negocio, yo soy siempre pro positivo, nunca les vendo la posibilidad de que algo vaya a salir mal. Por eso, no estuviste a lo que yo vine al inicio aquí. Yo siempre sostengo que yo no soy agorero ni tampoco hago autopsias. O sea, eso es terrible en una profesión como la nuestra, en donde nosotros ganamos por resolver conflictos. Es una estupidez volverse agorero o mal profeta, o también sostener que no va a surtir efectos. Eso es terrible porque la gente se te va. O sea, no pierdes inclusive parte de tu credibilidad, quedas como ignorante. Entonces, en los cursos de mediación, inclusive hay un módulo que yo daba que se llama Pasos de la Mediación. Después que ya tienes el acuerdo, o antes del acuerdo en el resumen, cuando las partes ya están haciendo concesiones, dice que el mediador tiene la obligación de acentuar esperanza en el futuro. Tanto que me acuerdo de eso. O sea, cuando tú tienes 2 partes que ya están más o menos llegando al acuerdo, no tienes que felicitarles, decirles, tengo la seguridad de que esto se va a resolver. Tú no le puedes decir a las partes en conflicto, mire, puede haber el problema de que un abogado le vaya a torcer el acta y que lo de acá, porque eso no es una locura, eso es entregar una información no ética sobre una institución social, una institución propia del hombre. O sea, para mí la mediación no es algo nuevo. La mediación siempre ha existido allí, siempre ha estado allí. Fue a partir del 2008 que se constituyó en el artículo 190 en una garantía de orden constitucional transversal. Pero hasta tanto en el 97 ya existía la ley de arbitraje y mediación. O sea, cualquiera podía resolverlo. Pero cuando le elevaron a garantía constitucional, entonces ahí se complicó. Tanto es así que el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial reconoce la mediación y el arbitraje como un medio para resolver conflictos siempre que los asuntos que se traten sean transigibles y que no entre violencia intrafamiliar. ¿Se acuerdan? Que es una sección que está puesta allí, ¿sí? Que está establecida allí, que no se permite hacer las famosas esas actas de respeto que yo hacía cuando era comisario, que le pegaba a la mujer y luego firmaba un acta, ya no la voy a tocar más, y a la siguiente semana otra vez le volvían a dar. ¿Ya? Entonces, eso me pasaba en Balsar y en Palma. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Porque entonces, de ser así, voy a agradecerles por toda su atención. Me toca regresar a Guayaquil, ya, lo voy a hacer, este café me tiene despierto. Les agradezco por toda la atención que me dieron, los invito de verdad. Yo cobro desde los 14 años, tengo 55 años, parecía que tuviera 40, pero gracias.
no paso mala noche. Entonces, yo cobro a los 17 años, durante muchos años fui litigante y negociador duro. Pero créanlo que desde que aplico la técnica de negociar mediando o la técnica técnicas de persuasión para que la gente resuelva suscribiendo actas, hasta el temperamento agresivo que tenía yo, la forma dura de negociar, tuve que bajarla. Ya trato de bajar el tono de voz, ya no me impongo, no pelo los ojos. Obtener una acreditación como mediador, siempre sostengo, te sirve para ser mediador, pero creo que también se gana plata asistiendo personas que tengan conflictos y que estén mal orientadas. Entonces uno las ayuda a que cambien esa posición y las conductas. También se gana dinero así. Funciona. Les agradezco por la atención. Aquí los dejo con el abogado Muñoz, que es el anfitrión, viene a ser, ¿no? Ya. Listo. ¿Qué hora es? ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, se quiere llamar a mediación para resolver un conflicto, pero una de las dos partes no quiere aceptar porque sabe que es la parte de la que tiene las de perder? Entonces, tanto la parte que solicita la mediación como el profesional que quiere hacer la mediación están de acuerdo en hacerla, pero la otra parte está como que rehúsa. ¿Qué métodos o qué técnicas se puede utilizar para poder llamar a esa persona a la mediación? Claro. A ver, el principio de mediación es que la mediación es un acto voluntario. O sea, nadie va a la fuerza. Pero les cuento que cuando estuve trabajando en Quito, estuve haciendo un trabajo en Quito antes de ser notario. En Quito, cuando uno lo invitan, la invitación se la dan con patrullero de policía, ¿no? Va la policía a dejártela. Entonces a medianoche, 7, 8 de la noche te golpean la puerta y ves los patrulleros ahí y es para entregarte una invitación. Dicen que funciona. En la Marina o en estas entidades castrenses, las invitaciones a mediación no vienen con invitaciones, van por órgano regular, van por talento humano o bienestar. Le mandan un radiograma y le dicen: Teniente Santiago, preséntese el día domingo tal, en el reparto tal, en la oficina tal, y tienes que ir. ¿Sí? Entonces, son esos casos excepcionales en donde la mediación tiene que ser como sutilmente impuesta para que la gente acuda a hacerlo. En el caso de que una persona vayas y lo invites y no acuda, pues bueno, el punto práctico allí es que el artículo 47 dice: el procedimiento de mediación concluye con la suscripción de un acta que contenga un acuerdo total, parcial o la imposibilidad de haberlo logrado. Entonces, si yo conozco que soy la parte obligada, entonces lógicamente que jamás voy a aceptar ir a mediación, porque voy a tener la percepción de que me van a motivar, y voy a usar esta palabra, que me van a motivar a que firme un acuerdo de pago. Claro, pero esto es peor. Si tú me dices, a mí lo peor que me ha pasado es que hace 10 años en la oficina de mediación de la Función Judicial me tocó una mediadora que yo era acreedor, y entonces para una compañía muy importante, y entonces tenía un embargo de vehículos, de 7 vehículos, y yo no quería embargarlos porque no quería entorpecer las actividades de una compañía de seguridad que estaba en el puerto. Y entonces preferí mejor negociar, ¿no? Entonces, para quitarle estos carros y rematarlos, prefiero que los tenga y los resuelva, ¿no? La mediadora le dijo al deudor, le dijo lo siguiente: mire, esto es voluntario. Si usted quiere, firme, y si no, no firme. Usted no está obligado a pagarle al señor. Si usted tiene razones fundadas para no pagarle, no le pague. ¿Sí? Usted tiene todo el derecho para no pagar, tiene todo el derecho para no firmar nada. Eso le dijo en mi delante. Y este teniente de la Marina, que ya retirado, o capitán de la Marina retirado, se levantó y se paró y se fue. ¿Sí? Que eso es peor todavía que, claro, y entonces me tocó embargarle los carros, y la compañía quebró porque justamente perdió el contrato del puerto porque no tenía cómo tener. Entonces, a lo que quiero llegar es que a veces yo tengo una filosofía, yo siempre he hecho cobranzas, y hay dos formas de persuadir al deudor para que te pague. La primera es que tú vayas y le tires el requerimiento y se lo tires, o la segunda, que a mí me funciona, es que el mismo interesado, yo como acreedor, voy y le digo: mire, le leo la carta, mire, lo invito cordialmente para que el día tal nos reunamos y podamos resolver sobre esta situación. Entonces yo parado
le leo la carta de cobro y lo invito. Entonces refuerzo el contenido de la invitación de cobranza, lo refuerzo con mi presencia y ahí también lo voy tasando, voy viéndole cómo va actuando, si traga. Entonces, a lo que quiero llegar es que si ustedes optan por hacer mediación, no acostumbren a hacer esa tontería de ir a tirar la invitación, ni tampoco ir con policía. Hay gente que se cabrea porque considera una ofensa. Entonces, yo diría que cuando vayan a dejar la invitación, primero, o sea, hablen de manera asertiva, tengan el valor para decirles que estar en conflicto no va a beneficiar a nadie, que más temprano que tarde el deudor tiene que pagar lo que tiene que pagar y que la mejor salida es resolverlo. Y entonces, mira, y para que tú veas cuál es mi condición, siendo tu acreedor, siendo el que tiene el poder, siendo el que te puede destruir la vida, siendo el que te va a triturar, yo vengo a pedirte que nos sentemos. Mira, aquí te dejo esta invitación, quiero que la leas y me digas qué opinas de esta invitación. Entonces, cuando yo he hecho esa práctica, todas las personas tienen moral, sino que hay algunos que no la utilizamos, voy a decirlo así, por fregarnos, para no hacer señalamientos personales. Entonces, a veces el acercamiento frontal, asertivo, asertividad, acuérdense, asertividad es tener el valor para decirle a una persona cara a cara lo que nos molesta, lo que nos preocupa y qué deseamos obtener de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Eso se llama asertividad. Hay gente que tiene miedo de ser asertiva. Entonces, la asertividad es un mecanismo propio de la mediación. O sea, hay que pararse en la gente y decirle, mediamos, ya no sigamos peleando. Entonces, ¿por qué? Porque por el ego, ¿no? Entonces hay gente que prefiere, no, deja hacerlo tú mismo. Entonces, esa se cae. Pero funciona. Inclusive, ahí también hay otra estrategia que se puede usar, es que le dice, mira, si quieres, no vengas, no vayas, no solamente esperes que llegue el día. Ándate al centro de mediación, conversa con el mediador, él te va a explicar cómo es el procedimiento. También a veces funciona, y hay gente que 3 días antes de la audiencia, a instancias nuestras, va y habla con el mediador. ¿Te ha tocado atender gente que dice, ¿para qué es esto? Sí. Nosotros cuando son casos así difíciles, y la parte va y nos notifica, y nosotros también nos dan los datos de ellos, teléfono, un correo, les escribimos, y en muchos de los casos, a veces como decía aquí, alguien mencionó el miedo, la gente no lo hace por miedo, pero quiere cumplir. Entonces, ¿qué es lo que se le refuerza con el miedo? Dándole seguridad. Entonces dice, a ver, ¿tú quieres pagar? Sí. Entonces, pero yo no quiero hacerlo porque no tengo para pagarte ahorita, no importa. Te voy a dar plazo. ¿Cuántos plazos tú quieres? ¿Ya? Y a su vez tú contrarrestas eso, dice, bueno, que te voy a dar 5 años. Sí, pero le pongo una cláusula de aceleración, que ya su incumplimiento de 2, 3 cuotas se ejecuta la totalidad. O sea, eso ya queda como una forma de negociar. Le dice, ¿qué forma quieres pagar? Porque a veces hay casos de personas que dicen, bueno, es que yo quiero pagar, pero no tengo dinero líquido, tengo propiedades. Aquí está, te puedo dar plazo, o qué opciones tú me das, y puede ser una dación de pago. Y tú cumples con tu obligación. ¿Qué tienes? Así yo le preguntaba, hablaban de la casa acá, cuando fuera una casa que era en L, y preguntando, la señora le dije, señor, ¿usted quiere la piscina? No, porque a mí eso me genera gastos, y cloro, y el agua, y yo tengo que pagar. Entonces, ¿usted no quiere piscina? No. Y al señor, ¿usted quiere piscina? Sí, porque ahí se divierte mi nieto, y paso mi nieto. Entonces, todo es preguntar. A veces esa persona por miedo no desarrolla, y hay que darle opciones, si tiene bienes, si puede trasladarlo, si no tiene efectivo o quiere plazo. Claro. La regla es que hay que entender el conflicto y dentro del conflicto cuáles son los intereses subyacentes que tienen las personas. Y son esos intereses que no los confiesan, pero uno tiene que irlos tanteando a través de preguntas. Generalmente yo no pregunto, yo hago hipótesis. Marlon trabaja mucho con preguntas, pero yo siempre trabajo más, a mí me funciona más la hipótesis. ¿Cuál? ¿Eres casada? Sí, casada. ¿Te acuerdas cuando eres enamorado, por ejemplo, tu esposo te decía, ¿te gustaría ir a un lugar donde estemos solos y tú no hagas nada de lo que tú quieras hacer? O sea, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría si vamos? Entonces, ¿qué pasaría si te toco te meto un puñete? Ah, ya, entonces, no, es una hipótesis. Entonces, te estoy fregando. Entonces, los hombres, algunos somos cautos y entonces comenzamos a preguntar, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Entonces, y ahí medimos tu reacción. Como es hipótesis, entonces tú la aceptarías. Bueno, si tú me das un besito, solamente ahí. Entonces, a nivel de propuestas, yo trabajo con hipótesis. Por ejemplo, para mí la hipótesis, la que siempre me presenta resultados es cuando le digo a la gente,
¿qué pasaría, cómo se sentiría usted si el día de mañana se levantase y se diera cuenta que no tiene ningún problema en su vida, que todo ha quedado resuelto? ¿Le gustaría? ¿Qué vamos a hacer? Uy, feliz. Listo, yo le estoy dando la oportunidad ahorita. Si usted en este momento acepta la posibilidad de resolverlo, mediamos, entonces le voy a asegurar que se va a resolver. Entonces yo hago más bien yo trabajo mucho con hipótesis. El problema de la hipótesis es saberla, hay una regla de las 3T. Claro, no, y 3T es el tono en que lo digas, en el momento en que lo digas, tono, tiempo y tino. Es el tono en que se lo plantees, no como una amenaza ni una orden. El tino, a dónde tienes que darlo, o sea, cuál es la parte más sensitiva de la persona. Tono, tiempo y el tono, el tiempo y el tino. Tono, el momento apropiado. Siempre hay un momento apropiado. 3T, claro, es que todo eso enseñamos nosotros cuando se trata de, yo por lo menos yo doy negociación. Entonces lo mío es tratar de persuadir a las personas para sacarlas de la posición en la que están, ¿ya? Y trabajo a base de hipótesis. En cambio Marlon es más frontal, él sí les pregunta y él les hace directamente las preguntas. O sea, hay muchos estilos, cada uno tiene que, y siempre yo digo, todos ustedes tienen un talento, todos lo tenemos de hecho, todo el mundo lo tiene. El punto es identificar de esos talentos cuál es el que mejor nos funciona, cuál es en el que somos más diestros, ¿sí? Hay unos que proponen más, otros que escuchan más, otros que saben argumentar muy bien. Pero esta es una profesión social, o sea, no necesitas mayor ciencia. La primera que te digo es aprender a aceptar a la gente tal con sus ángeles y demonios. O sea, esa es la regla. Nuestro negocio no es buscar a nadie. Nuestro negocio es tomar sus conductas, los efectos de sus conductas y a trabajar en el cese. Siempre digo que un mediador no es un psiquiatra ni vuelve a la gente feliz. O sea, nosotros les ayudamos a resolver ese problema. Si la gente mañana decide ser grosero, seguir en su vida miserable, es su problema. Pero nosotros cumplimos nuestra parte. Creo que debemos dar por terminado el asunto ahí. ¿Sí? Gracias por estar aquí, gracias por haber tenido. Ustedes se merecen un aplauso porque se han portado muy bien. Gracias.